casa. Rodrigo, ya empezó el programa. Sí, ya sé. Espérame tantito, ¿quieres? Voy a terminar de leer esto. Ay, Rodrigo, tú siempre leyendo y leyendo. Disculpen, chicas y chicos de primero de secundaria, pero para mí es muy importante estar preparado para todas las clases de Aprendo en Casa. Y como hoy, en el curso de comunicación, vamos a tocar el tema de análisis de textos, justamente quería revisar textos que me den información sobre comprensión de lectura. Y por ejemplo, ¿qué estabas leyendo? Un blog de una persona que se hace llamar El Chico del Charco. Pero el chico del charco no me parece una fuente muy confiable que digamos. Puede que por una extrañísima ocasión ahora tengas razón, Tocino. ¿Y esos libros? También los leí, pero sin entender nada. Es que uno era muy antiguo, del año 1940. Como dicen, el papel aguanta todo. Creo que sí. Disculpen, chicas y chicos, quise empezar este programa lo más listo posible, pero encontrar fuentes confiables y tener un buen ojo para analizar texto es más difícil de lo que pensamos. Creo que mejor le pedimos ayuda al infalible, al siempre confiable, al archiexperto en todo. Me refiero ¡A Tocino, el intelectual! ¡No! A uno de nuestros profesores de Aprendo en Casa. Buenas tardes, profesora Yulisa, bienvenida. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, chicas y chicos que están en casa. ¿En qué te puedo ayudar el día de hoy? Profesora Yulisa Caicho, el tema de hoy tiene que ver con la comprensión de lectura y cómo identificar los temas, subtemas e ideas principales de un texto. ¿Qué libros o textos has estado leyendo? Bueno, he estado buscando libros y artículos sobre análisis de textos. Te diré que la búsqueda de información es el primer paso y el más importante para empezar una buena investigación acerca de cualquier tema. Entonces, ¿dónde busco? Google, me has fallado. No, no es que te haya fallado. ¿Qué te parece si lo intentamos juntos? A ver, vuelve a tu computadora. Entra a tu buscador de internet. Heme aquí, otra vez. Ahora pon el buscador. ¿Cómo hacer una búsqueda de fuentes bibliográficas confiables? ¡Ya está! ¡Wow! ¡Cuánta información! Como verás, hay varios artículos que te informan sobre cómo realizar una búsqueda especializada. Mira, también hay un video de Roberto Brañez, un lingüista peruano, profesor de investigación y un experto en búsqueda y selección de información. ¿Qué dice? ¿Le doy clic? Si es un experto en el tema, entonces puedes darnos la mejor información posible. Hola, ¿necesitas fuentes y no sabes por dónde empezar? ¡Sí! Yo te puedo ayudar. ¡Yay! La búsqueda de fuentes, o también llamada búsqueda bibliográfica, es un proceso importante de toda investigación o trabajo académico, porque nos permite conocer lo que otros autores han dicho sobre un tema particular. ¿Y por qué es importante conocer lo que otros han hecho? Porque de esa manera puedes seguir aprendiendo, porque puedes darles mayor sustento a tus investigaciones. Ten en cuenta estos dos consejos. No todos los textos son iguales, y detrás de todo texto siempre hay una persona. En Internet vas a encontrar información por distintos medios, desde páginas de instituciones académicas hasta portales sin nombre. Lo ideal es comenzar tu búsqueda en una zona académica segura, una plataforma que restrinja los resultados a hallazgos académicos. Por ejemplo, en lugar del buscador tradicional de Google, puedes entrar a Google Académico o a páginas como Esquielo o Dialnet, que funcionan de forma similar. Solo te ofrecerán publicaciones que presentan algún tipo de filtración académica. Este es un paso inicial muy importante. Para identificar fuentes confiables, puedes realizarte algunas preguntas. ¿Cuál es la trayectoria académica del autor sobre ese tema? ¿Es una publicación reciente o actualizada? ¿De qué fecha es? ¿Qué institución la respalda? ¿Es una universidad o un centro de investigación? ¿Qué tipo de fuente es? ¿Es un blog? ¿Un artículo en diario? ¿Una tesis? ¿Un libro de investigación? Todos estos criterios te ayudarán a discernir entre fuentes confiables
y no tan confiables. Si ves un texto que no tiene nombre ni registra fecha, puedes sospechar un poco de lo que te están diciendo. Como dijimos, las fuentes son diversas. Hay fuentes de divulgación, de consulta, académicas y oficiales. Las académicas las llamamos así porque han pasado por filtros académicos. Y los documentos oficiales refieren a los materiales de entidades del Estado, que pueden ser informativos, como reportes o censos o comunicados. ¿Y todo eso lo puedo encontrar en Internet o debo ir a una biblioteca? Las bibliotecas físicas y virtuales son igual de importantes y valiosas. No debemos verlas como una competencia, sino como dos espacios que se complementan. Evidentemente, por la coyuntura actual debemos pensar en la búsqueda virtual. Siempre que quieras buscar fuentes, pregúntate, ¿qué es lo que quiero encontrar? ¿Y para qué lo quiero encontrar? No todas las fuentes te sirven para todo. Y recuerda que siempre es importante registrar en tus trabajos las referencias de donde has obtenido la información conseguida. Citar es una responsabilidad. Puedes conocer más sobre el citado ingresando al portal Perú Educa y revisando la guía para la investigación y citado de fuentes que el Ministerio ha preparado para ti. Te enseñaré cómo acceder a este material. Ahora, a investigar. Mucho ánimo. En Perú Educa encontrarás este material de la siguiente manera. Primero, coloca en el buscador Perú Educa Materiales Educativos. Segundo, aparecerá esta imagen y harás clic en Materiales Educativos BIAE 2020. Tercero, luego aparecerá la siguiente imagen. En ella deberás ingresar modalidad EBR secundaria. Ahí encontrarás nuestra guía para la investigación y citado de fuentes. Y último, si haces clic en él, aparecerá una ficha de catalogación que tendrá un botón para descargar. Recuerda que esta guía te servirá para todos tus cursos. Soy Roberto Brañez y espero que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Recibiendo la información de gente especializada, se puede hacer un mejor trabajo. ¿De qué depende que una fuente sea confiable o no? Depende del grado de especialización o experiencia que tengan sus autores. Bueno, Rodrigo, como el día de hoy lo que queremos es aprender a hacer un análisis de texto y como me comentaste que querías volver a trabajar con el tema del cuidado del agua, he seleccionado un texto que yo he encontrado en Internet. Es un documento que se titula Calidad del agua en el Perú. Su autor es Pavel Aquino. ¡Excelente! Se ve que es una fuente confiable. Les comparto en pantalla las páginas 29 y 34, que son con las que vamos a trabajar. Gracias, profesora Yulisa Caicho. ¿Lo leemos entonces? Pero antes, hagamos una inspección. Una mirada rápida, como hacen los investigadores. ¿Qué? ¿Así, sin leer detenidamente? Sí, a primera vista, ¿qué puedes deducir? A ver, lo primero que noto es el título. Análisis de la contaminación del agua. Ya con ese título, deduzco que se tratará de un análisis sobre la situación del agua. Veo que también el texto incluye dos cuadros. Uno de 3 entradas y otro de 2 entradas. ¿Y por qué crees que están los cuadros? Por lo que veo en los cuadros, están nombrados varios departamentos del Perú. Así que imagino que los tipos de contaminación están detallados por regiones. Sí, y como verás, cada cuadro tiene un título. Los títulos ya me explican lo que va a detallarse en cada cuadro. Ahora sí hay que leer el texto que les he compartido en su totalidad, teniendo en cuenta la siguiente pregunta. ¿De qué tratará el texto? Uy, está bien, profesora Yulisa, lo leeré muy a conciencia y teniendo en cuenta esa pregunta. Pero, ¿qué le parece si aprovechamos la pausa para ir a tomarnos un vaso de agua antes de leer? Vamos a hacer junto a la profesora Yulisa Caicho un análisis de texto como debe ser. Ahora díganme, ¿se puede comunicar algo sin saber cuál es el tema? Uno siempre que va a comunicar debe saber cuál es el tema y de qué se trata. Si no, ¿qué va a decir? El tema es el que indica al lector cuál es el asunto del texto.
y la idea principal se refiere al enunciado más importante que el autor presenta para explicar dicho tema. La idea principal se presenta en el texto de manera explícita o implícita. Y la idea principal es una afirmación más específica y juiciosa de ese mismo tema. Y así como hay una idea principal, también existen ideas secundarias, que son todas las ideas que sustentan o confirman la idea principal. Primero, formularnos la pregunta, ¿de qué trata el texto? Para responderla, se deben analizar cada una de las oraciones y párrafos con el objetivo de seleccionar un título. ¿Cómo puedo saber cuál es el título adecuado para el texto? Un buen título indica de qué trata el texto en su conjunto y preferiblemente es corto. Corto. Es decir, que utilice pocas palabras, como calidad del agua. Ahí solo son 2 palabras y una palabra de enlace. Y también es muy importante reconocer los subtemas y para eso debemos seguir los siguientes pasos. Siempre recordar que los subtemas se desprenden del tema general y del contenido de las diferentes partes de un texto. Y, por último, formular subtítulos según las partes del texto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo identifico la idea principal? Primero, hacerse la pregunta, ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema? Segundo, analizar cada una de las oraciones del párrafo. Tercero, emplear macroreglas. ¿Macroreglas? ¿Qué son esas? ¿Unas reglas grandotas? Hay 3 macroreglas que nos sirven como técnicas para identificar una idea principal. Estas son de supresión, de generalización y de integración o construcción. Si durante el análisis de un texto ves que hay algunas oraciones que puedes suprimir porque su contenido ya está expresado en otro más general o porque hay información redundante y solo quieres dejar aquello que constituya el resumen del texto, estás aplicando la técnica de supresión. Después, si la macroregla de supresión no ayuda a extraer la idea principal, sustituye alguna de las oraciones del texto que sean solo ejemplos por otra más general que las incluya. Si puedes hacer esto, estás aplicando la técnica de generalización. Y puedes también aplicar la macroregla de construcción, respondiéndote a la pregunta, ¿cuál podría ser la oración que diga lo mismo que todo lo que hemos visto en las demás oraciones? Al poner todas esas oraciones en una sola, estás aplicando la técnica de construcción, que consiste en reemplazar un conjunto de ideas u oraciones por una más general que no se encuentra explícita en el texto. Y nos van a servir para encontrar la idea principal. Es importante recordar que en cada párrafo hay un aspecto o subtema que se desprende del tema. Para identificar el subtema, nos haremos la siguiente pregunta. ¿De qué trata el párrafo? Para ayudarnos a encontrar el subtema, podemos usar la técnica del sumillado. ¿Sumi qué? El sumillado es una síntesis de lo que se está hablando en el párrafo. Es decir, escribiremos al lado aquella frase o palabras que representan el subtema del tema de nuestro texto. Leamos el primer párrafo del texto, por favor. De acuerdo a la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos 2016, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, identificó 41 unidades hidrográficas cuyos parámetros de calidad
exceden los ECA agua, siendo la causa principal el vertimiento de aguas residuales industriales, domésticas y municipales. Muy bien. Ahora te pregunto, ¿de qué trata el párrafo? Bien, por lo que leo, nos hablan de que existen 41 unidades hidrográficas contaminadas. Creo que es esta cantidad de unidades hidrográficas contaminadas. Muy bien. ¿Cómo te diste cuenta? Pensando en qué era lo más importante que nos querían decir en el párrafo respecto a la calidad del agua. Y creo que ello es la cantidad de unidades hidrográficas contaminadas. Entonces podemos decir que si en este primer párrafo nos hablan de la cantidad de unidades hidrográficas contaminadas, Este vendría a ser el subtema 1. ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema? La ANA identificó 41 unidades hidrográficas fuertemente contaminadas. Esa es la oración que nos da la idea principal. ¿Qué estrategia utilizaste para identificarla? Apliqué una de las macro reglas que nos mencionó anteriormente. Esta frase se va. Esta otra frase también. Y nos quedamos con esta. La ANA identificó 41 unidades hidrográficas fuertemente contaminadas. ¿Qué función cumple este párrafo en el texto? Yo creo que introduce. Está empezando a hablar sobre el tema. Ahora sigamos con el segundo párrafo. La Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos, DGCRH, de la ANA, a través de un diagnóstico elaborado el año 2012, muestra las principales fuentes de contaminación y origen, siendo uno de ellos el vertimiento de aguas residuales municipales, propias de la influencia de las actividades humanas en las ciudades. Otra fuente importante está relacionada con las actividades mineras, como la informal y los pasivos ambientales mineros. ¿De qué trata el párrafo? Nos hablan de las principales fuentes y origen de la contaminación del agua. Ese es el subtema. Ahora identifiquemos la idea principal. Por lo que he leído, usaré la técnica de generalización, Y aplicando esta técnica, ¿qué podemos deducir? que la contaminación del agua se origina por diversas fuentes. Como ven, la idea principal la deduje utilizando la técnica de generalización, basándome en las dos ideas secundarias que ésta abarca. Hay una relación clara entre las ideas. ¿Y qué función estaría cumpliendo este párrafo? Está ejemplificando. Leamos este cuadro. Recordemos leer el título de la tabla y los aspectos que aborda. Tipo de origen de contaminación de los recursos hídricos del Perú. Ahora, analicemos el segundo cuadro. Fuentes antropogénicas de contaminación de los recursos hídricos del Perú. Observemos bien el cuadro y volvámonos a preguntar ¿de qué trata este cuadro? A ver, el cuadro nos habla de una contaminación del agua a través de aguas residuales de municipalidades, es decir, de los desagües. También de la extracción de petróleo y gas. Excelente deducción. ¿Nos puede decir de qué trata este cuadro? Este segundo cuadro nos detalla las actividades antropogénicas contaminantes y de qué manera contaminan en distintos ríos del Perú. Muy bien. Ahora pasemos al último párrafo. De no ejecutarse acciones preventivas de monitoreo, de supervisión y de control, la contaminación del agua generará repercusiones graves, como el incremento de diferentes costos asociados con las condiciones inadecuadas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, salubridad, salud, seguridad alimentaria e insostenible desarrollo económico. Por otro lado, otro factor importante por considerar
es el incremento del costo del tratamiento de enfermedades por el aumento de la tasa de afecciones a la salud causadas por la contaminación del agua. ¿De qué trata el párrafo? Yo diría que expone acerca de las consecuencias o efectos de la contaminación del agua. Así es. El subtema de este párrafo sería efectos o consecuencias de la contaminación del agua. Ahora, veamos la idea principal. Identifiqué las ideas que solo estaban complementando y las taché. Y tachando por aquí, tachando por allá, obtuve que la idea principal es: la contaminación del agua generará repercusiones graves. Muy bien, Rodrigo. Realmente te felicito. Y ahora que hemos analizado detenidamente párrafo por párrafo, podríamos realizar un resumen considerando todos los subtemas que hemos identificado y las ideas principales. Claro, profesora Yulisa, ya lo tengo en esta diapositiva. Párrafo 1. Subtema: cantidad de unidades hidrográficas contaminadas. Idea principal: Ana identificó 41 unidades hidrográficas fuertemente contaminadas. Párrafo 2. Subtema: fuentes y origen de la contaminación del agua. Idea principal: la contaminación del agua se origina por diversas fuentes. Párrafo 3. Subtema: efectos o consecuencias de la contaminación del agua. Idea principal: la contaminación del agua generará repercusiones graves. Y entonces podemos concluir que nuestro tema central es la contaminación del agua y los principales contaminantes en nuestro país. ¿Y cuál sería la idea principal de todo el texto? La idea principal sería: en el país se han registrado unidades hidrográficas fuertemente contaminadas a causa del vertimiento de aguas residuales industriales, municipales y domésticas, las cuales repercuten gravemente en nuestro país. Gran trabajo, Rodrigo. Hemos analizado a profundidad el texto. Sí, profesora Yulisa, ¿usted cree que las chicas y chicos en casa aún tengan dudas? Veamos. A ver. ¡Wow! ¡Lluvia de preguntas! Hola Rodrigo, hola profesora Yulisa, me llamo Cristina Santoyo. Este video lo envío desde Cajamarca. A mí me gusta informarme usando internet y no sabía que ciertas páginas web no eran de fiar. ¿Por qué es tan importante identificar una fuente de información confiable? Hola, debido al crecimiento de Internet y a la gran cantidad de información disponible en ella, se hace necesario evaluar la información, ya que no toda la información que se encuentra es exacta y no todos los sitios web son buenos y confiables. Su evaluación e identificación es de gran importancia, pues nos va a ayudar a sustentar y fortalecer la información que queremos transmitir. Bien respondido. A ver, profesora Yulisa, siguiente pregunta. Hola Rodrigo, hola profesora Yulisa, me llamo Luis Suárez y le envío este video desde Lima. Hay una cosa que no me ha quedado clara. ¿Cuál es la diferencia entre tema e idea principal? A ver, en primer lugar, el tema responde a la pregunta: ¿de qué trata el texto? Mientras que la idea principal responde a la pregunta: ¿qué es lo más importante que el autor o autora me está diciendo sobre el tema? Por otro lado, el tema no afirma o niega algo, solo lo enuncia. Mientras que la idea principal afirma o niega algo del tema. Finalmente, el tema se expresa en una palabra o frase breve y la idea principal se expresa en una oración. Así es,
El tema solo se enuncia, no se da un juicio en él, ni se plantea ninguna situación o postura. En la idea principal, sí, y se plantea algo precisamente acerca del tema a tratar, ¿no es cierto? Muy bien, Rodrigo. Creo que ha sido una excelente clase la del día de hoy. Y pensar que empezamos un poco ahogados en información dudosa, ¿no? Sí, profesora Yulisa, pero como siempre, las clases con usted son mi mejor salvavidas. ¡Muchas gracias! ¡Chao, chao! Excelente, chicas y chicos de primero de secundaria. Ahora sí van a poder cumplir con el reto de buscar textos de fuentes confiables sobre la contaminación del agua. ¿Más análisis de texto sobre el agua? Las chicas y chicos se nos van a encharcar. ¡Claro que no, Tocino! Ahora sí hemos aprendido cómo buscar una fuente confiable y a identificar párrafo por párrafo el tema y la idea principal de un texto. Así que, chicas y chicos, busquen modelos de textos de fuentes confiables sobre la contaminación del agua en Internet y traten de reconocer ustedes mismos sus características, tema, subtema e ideas principales. Y si no tienes señal de Internet, revisa los libros de tu casa, incluyendo tus anteriores libros de la escuela y todo lo aprendido. Ya saben, eso tiene que ir en el portafolio. O a un blog de análisis de texto que puede llamarse El Chanchito del Fango. ¡Oh, oh, 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 oh! Eso no suena nada confiable ni académico. Quizás no, pero de hecho sí sería muy divertido. ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias por compartir esta clase con nosotros. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! No, pues Tocino, tiene que tener un nombre que sea...